inagotable para nuestras vidas. Y bueno, voy a invitarles, mis hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a la palabra de nuestro Dios, ahí en el Salmo capítulo 1. Y vamos a concentrarnos del versículo 1 al versículo 3. Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista: bienaventurado es el varón que no anda en consejo de impíos, ni se aparta en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Pero su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Y él será como un árbol plantado junto a los ríos de aguas, que da su fruta en su tiempo, su hoja tampoco se marchitará, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra y nos ayudes, Señor, a meditarla y sobre todo a ponerla por obra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos convenza en todo momento, y ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Y bueno, pues así lee la nueva actualización, ¿verdad? La 1602 purificada. Se leyó un poco diferente, pero bueno, esa es la actual. Hermanos, es interesante apreciar lo que nos dice el Salmo 1. Yo creo que de todos los salmos que hemos memorizado más, es el Salmo 1. Amén. Es el Salmo 1. Sin embargo, a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, podemos apreciar cómo el escritor, que es nuestro Dios, obviamente es el autor de toda la Biblia, nos pone el ejemplo de un árbol, de aquel árbol, hermanos, que está junto a corrientes de aguas vivas, junto a corrientes de aguas. Y este árbol, hermanos, siempre se mantiene vivo, siempre se mantiene verde, pero sobre todo siempre se mantiene dando fruto. Es interesante notar, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, de este árbol que está junto a corrientes de aguas, que siempre está vivo, que siempre está dando fruto. Pero el salmista hace un énfasis en el versículo 2 y él está diciendo: pero su deleite está en la ley del Señor. Su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es, hermanos, lo que quiero tratar en esta tarde. Hermanos, quiero compartirles el mensaje que lleva por título: deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios. Ese es el título, hermanos, del mensaje en esta tarde. Deleítate en su palabra. Sabe, hermanos, es interesante escuchar algunas estadísticas en Estados Unidos, y hablamos de Estados Unidos, hermanos, que si las comparamos a nuestro país, vaya que también andamos por la misma o peor, yo creo, peor porcentaje. Voy a darles unas estadísticas de personas, hermanos, que han leído la Biblia o leen la Biblia. Se dice esta nota que una ligera mayoría de estadounidenses está de acuerdo en que el mensaje de las Escrituras es particularmente útil. Y el 54% dice que la Biblia contiene todo lo que una persona necesita para vivir una vida significativa. Pero menos de la mitad se molestan en leer la Biblia con regularidad. Según un informe de la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, hermanos, aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses, o sea, un 34%, leen la Biblia una vez a la semana o más, mientras que la mitad, 50%, leen la Biblia menos de 2 veces al año, incluyendo a los que nunca la leen. Entre estos dos extremos, la investigación muestra que aproximadamente 1
de cada 6 adultos lee la Biblia más de 2 veces en el año, pero no semanalmente. La combinación de todas estas categorías revela que aproximadamente, escuche bien, aproximadamente 1 de cada 6 adultos estadounidenses, que representan el 16%, lee la Biblia la mayoría de los días durante la semana, en comparación con el 12% en el año 2020. Ahora, esto fue en el 2020, hermanos. Casi dos de cada tres estadounidenses, o sea, un 63%, informan que su uso de la Biblia es el mismo que el año anterior. O sea, nunca hubo un avance. Mientras que 1 de cada 10, 9%, dice que ha disminuido. O sea, en lugar de ir hacia adelante, se está yendo hacia atrás. Sin embargo, 1 de cada 4 adultos estadounidenses, 24%, reporta un hábito de lectura más frecuente. Las estadísticas, hermanos, los porcentajes son tristes. Son tristes porque estamos hablando, hermanos, de que la mayoría de los cristianos, ahora, hay algo más triste todavía, porque estas estadísticas o estos porcentajes es que la mayoría de los lectores no son cristianos. Tremendo. La mayoría de los lectores, no todos son cristianos. Yo me quedé sorprendido. Dije, wow, cuánta ausencia de lectura de la palabra de Dios se está teniendo en los últimos tiempos. Ahora, eso fue en el 2020. Esas estadísticas son del 2020. Hermanos, ¿cuántos años han pasado? Casi 5 años. Casi 5 años. Hermanos, estamos nosotros mirando cómo nos estamos alejando cada vez más, y las estadísticas son claras, cada vez más nos alejamos de la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, en nuestros tiempos, en nuestros días, ya no hay un deleite. Ya no hay, hermanos, ese deseo. La palabra deleite, se deleita, quiere decir, hermanos, que hay ese ánimo, hay ese entusiasmo, hay ese anhelo, hay ese deseo por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y hermanos, y bien interesante, porque nosotros como cristianos cada vez más estamos batallando en agarrar las escrituras y ponernos a leerlas y comprender lo que dicen ellas. Hermanos, últimamente batallamos más. Me ha pasado, no sé a usted, me ha pasado, hermanos, me ha pasado que yo estoy queriendo estudiar las escrituras, leyendo las escrituras, y se viene un cansancio tremendo, un agotamiento mental, se viene, hermanos, una pesadez en mi cuerpo y en mis ojos que, caramba, pues ¿por qué? Si estaba hace unos minutos, estaba bien. Pero nada más agarramos tantito el celular y como que nos despertamos, ¿verdad? Y como que volvemos a vivir otra vez, y ahí sí no tenemos cansancio. Fíjese cómo es la naturaleza del hombre. Estamos nosotros en la cama y no tenemos sueño y agarramos el celular y estamos mirando y mirando tiempo y más tiempo en el celular y no sentimos sueño, pero tantito agarramos la Biblia estando en la cama y ya estamos con el pico colgado. Y algunos hasta la usan de terapia, ¿verdad? No, voy a leer la Biblia para poderme dormir. Estamos tremendo, ¿sí o no? Y pasa hoy en día, y podemos mirar, hermanos, cómo en lugar de que nuestro cuerpo anhele o nuestra mente anhele o se deleite, hermanos, cada vez estamos viendo que estamos retrocediendo en las escrituras.
Hermanos, la palabra de Dios en esta porción nos presenta dos bendiciones que voy a mencionar. Hay tantas bendiciones por deleitarnos en las Escrituras, pero voy a hablar solamente de dos bendiciones por deleitarnos en la palabra de Dios. Y hermanos, en primer lugar, quiero decirle que si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, vamos a tener una vida espiritual más saludable. Hermanos, escúchame, vamos a tener una vida espiritual más saludable. La Biblia dice en el versículo 3, y él será, esa persona, ese cristiano que se deleita en la palabra de Dios, será. Y se está usando como ejemplo y dice será como un árbol plantado junto a los ríos de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y note la vitalidad. Y su hoja no cae. Y dice su hoja no cae o no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. Hay vitalidad en esa persona. Así como ese árbol plantado junto a esas corrientes de aguas que se mantiene verde, frondoso, hermanos, con esas hojas verdes, saludables. Qué bonito se ven los árboles ahora en primavera, ¿verdad? Y decimos, wow, gracias a Dios, por eso podemos respirar todavía aire un poco más limpio. Amén. Y están mostrando esa vitalidad, pero qué triste se ve un árbol marchito. Qué triste se ve un árbol seco. Amén. No inspira nada. Bueno, sí, nada más nos dan ganas de hacer una carne asada, cortarlo y hacerlo leña. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero la verdad, hermanos, podemos nosotros ver esa vitalidad de ese árbol. Ahora, la Biblia lo está comparando y dice que el cristiano que se deleita en la palabra de Dios tendrá una vida saludable, una vida espiritual saludable. Y hermanos, escúchenme bien esto. Muchas veces llevamos una vida cristiana insípida, sin ganas, sin ánimo, porque no estamos absorbiendo los nutrientes de la palabra de Dios. Voy a volver a repetir, hermanos. Muchas veces nosotros, la razón por la cual estemos llevando una vida cristiana aburrida, insípida, hermanos, una vida cristiana sin ganas, sin ánimo, sin deseo, hermanos, es porque no estamos absorbiendo los nutrientes de la palabra de Dios para nuestra vida. Nos estamos alejando más de la Biblia. Nos estamos alejando más de las Escrituras, hermanos. Y mientras más nos alejemos de la Biblia, cada vez más nos va a costar venir a los cultos, cada vez más nos va a costar alabarle a Dios, cada vez más nos va a costar escuchar la palabra de Dios, porque nuestra vida se está distanciando de las Escrituras. Y hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Si en lugar de avanzar en el camino de las Escrituras, estamos retrocediendo. Las raíces, hermanos, profundas permiten a las plantas, escúcheme bien, las raíces profundas permiten a las plantas acceder a más agua y nutrientes. Interesante, ¿no? Absorber más agua y nutrientes, y son más resistentes a la sequía. También esa profundidad de raíz ayuda a almacenar más carbono en el suelo. Es interesante, todo esto va a servir para que esa planta, ese árbol, hermanos, pueda ser fructífero, para que ese árbol, hermanos, pueda estar verde y pueda tener esa vida. Y hermanos, y esto nos pone como ejemplo la vida cristiana. La vida cristiana es similar. El cristiano que solo se conforma en escuchar y no profundiza en las Escrituras, que no tiene tiempo para, entre comillas, para pasar un tiempo de devocional en las Escrituras, hermanos, ¿sabe qué? Será un cristiano que pronto se marchitará. Será un cristiano, hermanos, que pronto
empezará a dejar de sentir ese sabor de la vida cristiana. Porque la vida cristiana nunca fue aburrida y nunca ha sido aburrida. Amén. Nosotros la hacemos así. Amén. Y a veces le echamos la culpa a la gente de la iglesia, ¿verdad? No, es que los hermanos en la iglesia son bien aburridos. Y bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Lo bueno es que no vinieron hoy, amén. Estamos los alegres, amén. Y ¿sabe qué, hermanos? El problema no está en los hermanos, el problema no está en la gente, el problema está en que nosotros nos estamos alejando de las fuentes de agua viva. Nos estamos alejando de la palabra de Dios y por lo tanto, hermanos, vamos a llevar una vida más insípida, una vida, hermanos, más aburrida, una vida que no encuentra sentido. Y hay cristianos que llevan tantos años en la iglesia y todavía no le encuentran sentido a la vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque nunca la Biblia, la palabra de Dios, ha sido su deleite. Se han deleitado más en otras cosas. Amén. Nos hemos deleitado más en otras cosas, pero menos en la palabra de Dios. Y sabe que, hermanos, no se trata solamente de nutrir el cuerpo. Si usted estudia nutriología, bueno, la nutriología obviamente abarca todo lo que el cuerpo necesita, cómo mantenerlo saludable. Si nos falta algún nutriente, nos da para abajo, hermanos. Amén. Por eso si usted tiene sueño le faltan muchos nutrientes, ¿va? Amén. Hermanos, la verdad es que si nosotros no nutrimos bien a nuestro organismo, nuestra carne, la verdad es que vamos a andar batallando. Y sí, a veces sucede, la alimentación que llevamos hoy en día no es la adecuada. Amén. Saliendo del culto queremos ir a los tacos de trompo, ¿verdad? Ay, sí. ¿Quién invita? Saliendo del culto queremos ir a comprar hot dogs, hamburguesas, ¿verdad? Papas a la francesa y una coca bien helada. Ay, Señor, ya le estoy haciendo promoción, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermanos? Y pensamos que esa comida nos va a nutrir. Pero en realidad no es así, hermanos. Esa comida de momento crea una satisfacción, pero un sentido de saciedad, pero en ningún momento puede cubrir con esos nutrientes que nuestro organismo necesita. Por lo tanto, vamos a estar enfermos. Vamos a estar apachurrados. Vamos a estar sin ganas. No sé si a veces, bueno, casi siempre nos pasa, ¿verdad? Que terminamos de comer y decimos nos da mal del puerco, ¿verdad? Y ya estamos con el sueño, ya estamos luchando con el sueño, hermanos, porque muchos de eso que comimos, obviamente no tiene nada que ver, no aporta algún beneficio para nuestro organismo. Pero nos tenemos que llenar de algo. Y la verdad, hermanos, es que nos olvidamos de lo que dice el Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando él estaba en esa tentación y el diablo estaba tentándole, el Señor, hermanos, le dice a Satanás cuando él le dijo, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan para que puedas satisfacer tu hambre. Porque el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice en la escritura que tuvo hambre. Y el diablo le dice, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan y cómelas. Y el Señor le responde en Mateo capítulo 4, versículo 4, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ahí el Señor ya está dándonos a entender algo. El Señor nos está diciendo, hermanos, la vida del hombre no consiste solamente en llenar su vientre. Amén. La vida del hombre no consiste en tener la panza bien grandota, ¿verdad? Está bien saludable, no, hombre, estamos bien mal. Dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está el punto. Ahí está el problema. El problema de que no tengamos una vida espiritual saludable, hermanos, es porque no nos estamos nutriendo de las escrituras. Voy a volver a repetir, amén.
El problema, hermanos, de que no tengamos una vida cristiana espiritual saludable es porque no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Nos estamos llenando de todo para este cuerpo, para esta carne, pero nos estamos olvidando de que no solamente somos carne, tenemos espíritu y tenemos alma. Amén. Y nuestra alma necesita deleitarse en las escrituras, hermanos, para poder estar vivos, saludables, hermanos, espiritualmente hablando, en el camino de Dios. De lo contrario, siempre vamos a venir arrastrando los pies a la iglesia, a los servicios, ministerios. Siempre vamos a estar sin ganas. Siempre va a haber en nosotros una falta de ánimo. Siempre vamos a verlo como ya algo monótono, algo aburrido, porque no nos estamos nutriendo de las escrituras. ¿Estamos aquí, hermanos? No nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios va a vivificar su vida. La palabra de Dios va a vivificar su vida. Note lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119, por cierto, el Salmo 119 habla todo con respecto a la palabra de Dios. Es el Salmo de la Biblia, Salmo 119. El versículo 25 dice la Escritura: pegóse al polvo mi alma. Y obviamente, hermanos, el salmista estaba así, estaba abatido, había muchos problemas y tantas cosas más. Y sintió que ya casi estaba en el polvo, en la tumba. Pero vea lo que dice: pegóse al polvo mi alma. ¿Y qué le dice el Señor? Vivifícame según ¿qué? Tu palabra. Vea lo que está diciendo: vivifícame según tu palabra. O sea, el salmista está diciendo: hermanos, tu palabra me va a vivificar. Tú has prometido vivificarme a través de tu palabra. Y hermanos, usted sabe, la palabra vivificar quiere decir precisamente eso: tener vida, estar vivos espiritualmente hablando. Tener ese ánimo, tener ese deseo, hermanos, de estar en las cosas de Dios, de estar en la palabra de Dios. Pero si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, no vamos a estar vivificados. Dice en el versículo 50, en el Salmo 119, versículo 50, dice la palabra, acuérdate, 49 y 50, acuérdate de la palabra de tu siervo en la cual me has hecho esperar. Y note lo que dice: esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra, ¿qué dice? Me ha vivificado. Note la expresión: tu palabra me ha vivificado. Entonces, hermanos, una de las bendiciones de deleitarnos en la palabra de Dios es que vamos a llevar vidas cristianas, espiritualmente hablando, saludables. Una vida cristiana espiritual saludable. Hermanos, vamos a tener vitalidad en las cosas de Dios. Vamos a tener ese deseo de estar en las cosas de Dios. Vamos a venir con ánimo, aunque a veces hay ciertas circunstancias que nos hacen perder el ánimo de momento. Recordamos la palabra de Dios y la palabra de Dios va a vivificar nuestras vidas. Pero si no estamos pasando tiempo en ella, hermanos, por eso muchos siguen diciendo hasta el día de hoy: es que ando desanimado. Por más que le quiera ayudar, por más que le dé un consejo para que se anime, de nada va a servir si él no pasa tiempo en la palabra. ¿Estamos aquí, hermanos? No va a servir, porque yo no puedo hacer nada mágico. Yo no puedo hacer nada más. Yo te puedo dar un consejo, te puedo ayudar, pero hermanos, yo no puedo ir más allá, hacia donde va Dios y hacia donde Él mismo puede tratar con nuestra alma y la puede vivificar. No podemos. No podemos llegar a ese punto en donde solamente la palabra de Dios puede llegar.
Hablaba con el psicólogo cuando estábamos testificando allá en Cadereyta y él decía, no, es que nosotros tratamos con la gente y les ayudamos y han salido de sus problemas. Y le dije, sí, pero no has llegado a lo más profundo. Y tú sabes, y le dije, tú sabes que no puedes llegar hasta lo íntimo de su corazón. No puedes llegar a su alma. Pues tratamos de ayudar. Solamente Dios, y lo tienes que reconocer, porque aparte de ser psicólogo era ateo. Imagínense nada más. Pero según él estaba ayudando. Le digo, no puedes llegar más allá donde Dios solamente puede llegar. Y la verdad, hermanos, es que nosotros, por más palabras de ánimo, ánimo hermano, échale ganas, sí se puede. Eso de momento nos va a ayudar. Pero si no pasamos tiempo en la Biblia, si no pasamos tiempo en las Escrituras, hermanos, difícilmente vamos a andar animados. Difícilmente vamos a tener ese deseo de venir a la iglesia. Difícilmente vamos a tener ese deseo, hermanos, de estar cantándole a Dios con ánimo. Difícilmente vamos a tener ese deseo de estar en un ministerio. Por eso es necesario que si hemos dejado y si hemos descuidado, hermanos, la lectura, la comprensión de las Escrituras, tenemos que volver a ellas. Medite, piense, ¿cuánto tiempo paso en la Biblia? ¿Cuánto tiempo paso en las Escrituras? Mire, yo sé que hemos hablado muchas veces y hemos dicho que el celular nos ha estorbado, pero no solamente el celular, hermanos, hay tantas distracciones que nos apartan. Sí, muchos viven desgastados y desgastándose en su trabajo, que llegando en la noche ya ni quieren leer la Biblia, no quieren saber nada de Dios. Es verdad. Amén. O sea, a veces sí es el celular, a veces sí son los demás medios, hermanos, pero muchas veces el trabajo o muchas veces preferimos andar con amistades fuera de casa, teniendo otras distracciones y ya no nos sobró tiempo para meditar en las Escrituras. Queremos reponer los días que no hemos leído, traemos nuestro calendario de lectura mensual. Y hermanos, y sinceramente, ¿cuántos terminamos de leer todo lo que venía en el calendario mensual? Cada fin de mes vemos y decimos, caramba, tantito me atrasé. Un día me atrasé y ya 2 días, 3 días y ya se hizo la lista de los días y ya se nos hace pesado, ¿verdad? Volver a continuar. Ya no queremos, ya no batallamos, porque así es nuestra naturaleza, hermanos. Batalla nuestra naturaleza para volverse a acoplar a las cosas espirituales. No pasa así con las series, no pasa así con las películas, no pasa así con las cosas carnales. No pasa, no va a pasar, hermanos. No va a pasar. Si usted quiere aburrirse en ver una serie y ver otra serie y etcétera, etcétera, pasar tiempo con el celular, no se va a aburrir, hermanos, porque eso satisface a la carne. Pero quiera pasar tiempo con la Biblia, se va a cansar. Amén. Nos vamos a aburrir. Pero necesitamos, hermanos, recuerde, no solamente hay que alimentar el vientre, hay que alimentar el alma. Y lo tenemos que alimentar con las Escrituras. Uno de los beneficios o bendiciones es que su vida espiritual va a estar saludable. Segundo lugar, hermanos, nos dice el Salmo 1 que nuestra vida espiritual va a dar fruto. Dice la Escritura, y será como el árbol plantado junto a los ríos de aguas que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Dice enseguida, su hoja tampoco se marchita y todo lo que hace prosperará. Una vida fructífera. Una vida espiritual fructífera. La prosperidad, hermanos, que aquí se menciona, se refiere que cuando aplicamos nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas, el fruto, o sea, el resultado que produce en nosotros será bueno y recibirá la aprobación de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros tenemos una vida, hermanos, deleitándonos en las Escrituras. Vamos a dar fruto y ese fruto obviamente va a ser agradable delante de Dios, va a ser aprobado delante de Dios. Y nuestro obrar va a reflejar esos buenos frutos.
nuestra vida va a cambiar. ¿Sabe cuál es la razón por la que no hay cambio en nosotros? En la que no estamos dando frutos que agraden a Dios. La respuesta es sencilla. No pasamos tiempo en las Escrituras. No pasamos tiempo en la palabra. Cuando recién me convertí, yo pensaba que ciertos pecados eran buenos. Yo pensaba que ciertos pecados yo los podía seguir haciendo. Cuando recién me convertí a Cristo, hermanos, todavía pensaba algunas cosas y eran malas. Yo decía, no, pero ¿qué tiene de malo? ¿Alguna vez usted lo ha pensado así? ¿Qué tiene de malo? No, pues si, no, si todavía, no, si se puede. Y todavía buscábamos más excusas, ¿verdad? Pretextos. Pero es que la Biblia no lo dice así tan literal, tan abiertamente, no lo dice. Y buscábamos más pretextos para poder nosotros tener una defensa ante nuestras actitudes, ante nuestros pecados. Recuerdo, y se lo digo y me da vergüenza decirlo, pero así era yo. Recuerdo que todavía cuando estaba trabajando, había comisiones por reparar más carros y obviamente hacer más ganancia, generar más ganancia. Yo estaba en las cosas de Dios, yo comenzaba en la iglesia, pero siempre, hermanos, buscábamos la manera de defraudar. Por eso ahora los clientes que tengo y me dicen, no, pues es que los mecánicos de hoy en día son bien deshonestos. Y yo, chihuahua, es cierto. Pero no yo, gracias a Dios, amén. Hermanos, y el patrón nos decía, no, pues es que quieren más, tienen su salario base, pero va a haber más y pues ustedes ahí una que otra vez hacen sus business. Y yo empezaba en el camino de Dios y la verdad, hermanos, todavía yo decía, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Voy a generar más y decirle al cliente que es una pieza que está dañada cuando en realidad no trae ese daño. Y las reparaciones eran de miles de pesos. Entonces, eso para mí me iba a ir bien, entre comillas. Pero había unos compañeros que me decían, ¿a poco tú vas a aceptar ese dinero? Ya el Señor estaba aún obrando con personas inconversas. Ellos sabían que yo era cristiano. Ellos sabían que empezaba a ir a la iglesia porque obviamente yo les decía y ya empezaba a orar por los alimentos, a dar gracias. Y decían, ¿a poco vas a agarrar ese dinero? Pues si ese dinero es robado, ¿no? O sea, y yo les decía, no, pero pues es que yo con que cumpla con Dios y le dé todo a Dios, los diezmos y todo eso, está bien. Y después el Señor empieza a trabajar con mi vida. De tal manera que tuve que llegar al punto de decirle al patrón, ¿sabe qué? Yo ya no participo en eso. Pero ¿cómo tú te lo estás perdiendo? Sé que no está bien lo que estoy haciendo. Pero mientras tanto, hermanos, yo estaba pensando que lo que yo hacía estaba bien, era correcto. Que no había problema. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. Pensamos que no está mal lo que hacemos, que nuestros frutos son agradables delante de Dios cuando ni siquiera nos hemos puesto a meditar, ni siquiera hemos buscado un consejo bíblico, un consejo de la palabra de Dios, porque usted puede decir, no, es que yo pedí un consejo, le pedí un consejo a alguien más, sí, pero ese consejo tuvo respaldo, un fundamento bíblico, tuvo un consejo, te dieron un consejo basado en las escrituras o solamente fue algo de lo que él pensó, fue de su propia filosofía. Hermanos, porque para eso van a abundar quienes nos aconsejen, hermanos, pero que no va a estar cimentado en las escrituras. Y lo vamos a querer hacer. Y vamos a decir, pero es que está bien. No hay ningún problema. Sí, pero ¿lo aprueba Dios? Cuando nuestros frutos son correctos delante de Dios, dice, todo lo que hace lo prosperará. Ahí está. Y todo lo que hace prosperará.
No es así con los malos, dice enseguida, no es así con los impíos. Hermanos, el fruto que ellos hacen o lo que ellos hacen no tendrá perpetuidad. Y ahí están las escrituras. No, no es lo mismo, no se puede comparar el fruto del justo con el de los injustos. El fruto del cristiano es diferente, es aprobado delante de Dios. Así es que, hermanos, si nosotros pasamos tiempo con la palabra, en la palabra, meditamos en la palabra de Dios, nuestros frutos van a ser evidentes. ¿Me escuchó? Van a ser evidentes. Y el fruto que nosotros estemos produciendo va a ser un fruto agradable delante de Dios. Note lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos para allá, hermanos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. El Señor hablando a las multitudes, hablando a estos fariseos, hablando a esta gente religiosa. Vea lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Había un problema, había varios hombres que daban una apariencia de piedad, pero sus hechos eran todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, hablando de estos falsos profetas, dice el Señor, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos, no se puede, hermanos. No podemos coger o recoger o tomar un fruto. Yo no voy a un árbol de naranjas y querer tomar una manzana. No, ¿verdad? Sí, lógico. No voy a tomar unos limones, ¿verdad? De un árbol de papaya. No se puede. Amén. No, de un tunal no voy a agarrar unas peras. No, no se puede. Dice enseguida el Señor, así todo árbol bueno hace que, hermanos, buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, no puede, hermanos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Vea lo que dice las escrituras. Entonces es evidente cuando nosotros estamos o pasamos tiempo en las escrituras, meditamos la palabra de Dios, nuestro proceder va a ser de buenos frutos. Nuestra vida cristiana va a dar buenos frutos. ¿Y cuáles son esos buenos frutos? Lo que dice Gálatas 5, dicen, del 22 en adelante. Pero si no pasamos tiempo en la palabra, ¿cuáles serán esos malos frutos? Vamos a Gálatas 5, 19. Esos malos frutos van a ser evidentes. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios, manifiestas son ahora las obras de la carne. Dicho de otra manera, los frutos de la carne, porque enseguida habla del fruto del espíritu. Pero el fruto de la carne, ¿cuál va a ser? Adulterio. ¿Qué más va a ser, hermanos? El fruto de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas. Vean lo que dice las palabras. Entonces, hermanos, una vida que no se deleita en la palabra de Dios, que no pasa tiempo en la palabra de Dios, va a ser evidente por sus frutos. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo que vamos a estar produciendo? ¿Estamos aquí, hermanos? Deténgase y medite, porque si todo el tiempo anda de iracundo, y luego va a decir, es que yo así soy. No. El hombre es renovado. Amén. Medite si todo el tiempo anda de celoso o de celosa.
Amén. Lo cela hasta con la mosca que pasó ahí. ¿A quién estás mirando? No, la mosca, estoy siguiendo la mosca. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Medite. Si esa envidia que siente continuamente, está bien. Ya todos andan envidiando, ya los mira de pies a cabeza, de cabeza a pies. Amén. Ya está empezando a sentir envidia. Oh, no, hombre, ya compró carro nuevo. No, hombre, ya, mira, yo también puedo, yo también quiero. Lavadora nueva, refrigerador nuevo, yo también quiero, también puedo. Y ahí anda envidiando, ¿verdad? Amén. Frutos de la carne. Amén. Contiendas. Anda de peleonero por todo. Con todos. Hasta con Firulais. ¿Estamos aquí, hermanos? Frutos de la carne, el fruto de nuestra carne. Hermanos, ¿por qué razón? Porque no estamos pasando tiempo en las Escrituras. Pero dice el Señor Jesucristo, mas el árbol bueno dará ¿qué? Buenos frutos. Ese árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo es aquel que está, hermanos, alimentándose de los nutrientes que proporciona la palabra de Dios, y por lo tanto el fruto va a ser del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad o gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Va a haber una gran diferencia, hermanos. Ya después no le van a conocer, ¿verdad? Porque usted va a ser puro amor. Amén. ¿Y qué mosco te picó ahora? Me acuerdo que eras el gruñón y ahora eres más noble, más tranquilo. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero nada de eso va a suceder si nosotros no vamos a las Escrituras. Hermanos, que seamos nosotros como ese árbol plantado junto a arroyos de agua, a corrientes de aguas, para dar nuestro fruto a su tiempo, y que el Señor prospere nuestras vidas, bendiga nuestras vidas, porque nuestros resultados van a ser los correctos. Nuestros frutos van a ser los correctos. Y al tener una vida fructífera, adecuada delante de Dios, pues vamos a tener la aprobación de Dios. Amén. Y por lo tanto, Dios bendecirá su vida. Vamos al Salmo 1 y terminamos ya. Vamos al Salmo 1 una vez más. Dice la palabra de Dios que tendremos que, hermanos, una vida que se deleita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, no solamente el Pentateuco, a todas las Escrituras de 66 libros. En su ley medita de día y de noche. Oh, hermanos, qué bendición sería si hiciéramos lo posible por meditar en ella constantemente. Será como el árbol plantado junto a los ríos de agua. Si se queda su fruto en su tiempo, su hoja tampoco se marchita. Dice, y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. Prosperará. Y dice enseguida, no así los impíos, sino serán como ¿qué? Como tamo que arrebata el viento. Una vida hueca, sin sentido, efímera. Por tanto, no resistirán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos, ¿qué dice? Perecerá. Esa es la gran diferencia en el cristiano que se deleita en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a tomar decisión en esta tarde y decir, Señor, es cierto, he dejado de leer. O sea, ya no leo las Escrituras, Señor. He dejado de leer. Los devocionales que mandamos al grupo, hermanos, son extras. Lo principal es su tiempo en la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder dar fruto para Dios y que tengamos esa vida bendecida por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias por esta tarde, darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra.
Poder mirar esa diferencia, Señor, de ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese árbol que nunca pierde, Señor, esa vida, que siempre se mantiene vivo, que siempre se mantiene dando frutos. Y por lo tanto, Señor, tú bendices esa vida. Te pedimos que nos ayudes a meditar en tu palabra. Ayúdanos. Si nos hemos distanciado